¿Puedo usar ChatGPT como terapeuta? Ahora mismo, con los modelos que tenemos, rotundo no. Tengo una anécdota, ¿no?, reciente con una paciente que me mandaba pantallazos de las conversaciones y todo lo que ChatGPT le recomendaba hacer con sus padres, que era básicamente... Inés Bárcenas es una de las psicólogas más influyentes de su generación. Experta en relaciones, amor y salud mental, lleva años explicándonos sin filtros cómo nos afectan las redes, la inteligencia artificial y las maneras de quererse hoy en día. ¿Escogemos bien a nuestra pareja? En lo que yo veo en consulta, no. ¿Cuándo es el momento de terminar una relación? Qué difícil. ¿El poliamor puede funcionar? Te diría en contra del poliamor. ¿Qué 3 preguntas crees que son importantes que nos hagamos a la hora de escoger pareja? Qué bueno. ¿Una relación a distancia es posible? Sí, pero yo lo que me encuentro... ¿Existe el amor para toda la vida? Inés Bárcenas, gracias por venir. Encantada de estar aquí contigo. La premisa de estas conversaciones ya sabes que es poder hacerte todas esas preguntas que en el colegio no te haría por miedo a parecer idiota. Así que antes de empezar te pido perdón por todas las chorradas que te voy a preguntar. Me interesa mucho entender cómo ve una psicóloga nuestra generación, no solo desde fuera, sino también desde la experiencia clínica. ¿Qué es lo que más te trae gente joven a consulta? Bueno, lo primero, a nivel global, o sea, ya casi fuera de la consulta tengo que decir, porque creo que a la generación joven se la pone siempre como unas etiquetas muy feas y es como, es que los jóvenes... Y yo tengo que decir que hay como una apreciación, lo primero, por la diversidad, que muy probablemente nosotros los millennials no hemos tenido. Y una capacidad, ¿no?, de priorizar lo emocional, que a veces, ya hablaremos de esto, a veces no viene bien sentar en motivos, pero que sí que, o sea, todo el debate sobre salud mental, diversidad de emociones, responsabilidad emocional, está muy sobre la mesa y muy presente en personas jóvenes y creo que es muy necesario y que nos va a ayudar a crear una sociedad, o sea, mucho, mucho, mucho mejor. ¿Crees que hay muchas diferencias entre generaciones? Yo creo que sí. O sea, creo que los millennials ya somos una versión edulcorada y destilada de lo que eran nuestros padres los Sí. boomers, ¿no? En cuanto a eso, pues a cómo vivimos la diferencia, cómo vivimos la adversidad, las emociones, las relaciones. Y vosotros, bueno, pues sois producto también de esos padres que han ido creando una sociedad que yo creo que es mejor en muchos casos. Lo que pasa es que es verdad que hay en ciertos aspectos, o sea, yo creo que a nivel psicológico puede que haya como cierta vulnerabilidad o cierta emotividad, Sí. y no somos solo emociones, ¿no? Que yo creo que hay que aprender a canalizar. Y luego también creo que desgraciadamente a nivel social no han tocado tiempos fáciles. Para nada, para nada. Sobre todo, mira, yo vengo de una generación que cuando yo estaba en la universidad sucedió el 15M, ¿no? Y nos manifestamos y estuvimos una semana en sol y había como una esperanza de que si hacías algo podías cambiar el sistema. Desgraciadamente luego ya pasando a nuestra edad adulta nos dimos cuenta de que eso no era así y cada vez pues nos vamos dando más cuenta, ¿no?, de que los políticos son corruptos Sí. de cualquier manera, ¿no? De hecho, yo creo que nuestra generación está un poco ya en el pensamiento de que, oye, no pintamos mucho, Es ¿no? que eso es lo duro, porque a nosotros nos ha tocado, ¿no?, en una vivir esto ya de más adultos, entonces tienes más perspectiva y no entras tanto en indefensión, pero claro, una persona adolescente que vive la corrupción, que vive la crisis medioambiental, las guerras que está habiendo completamente injustas, em, claro, tiene un riesgo enorme de caer en indefensión. Yo recuerdo un paciente que me decía, o sea, estábamos en una sesión y él estaba bastante deprimido y entonces, bueno, pues buscábamos de alguna manera razones, ¿no?, para proyectarse en el futuro, ¿no?, y ciertos como atisbos de esperanza. Y me decía en una sesión, mira, Inés, es que el mundo va mal y solo va a ir a peor. Claro, yo ahí me quedaba como, wow, o sea, ¿y cómo desmonto yo esta visión? Porque claro, me empezaba a decir, no tenemos que tener hijos porque todo está completamente contaminado, sobramos en el mundo, los océanos están subiendo de temperatura, todo es fatal, no podemos consumir carne porque no sé qué, o sea, como los políticos, mira cómo estamos, el futuro laboral, claro, el que es otro grandísimo melón, ¿no? O sea, esa incertidumbre de cosas increíbles que vienen, van a ser muy buenas
buenas para la humanidad, sobre todo, por ejemplo, a nivel científico, ¿no? La inteligencia artificial va a cambiarlo todo y en este caso yo creo que va bien, pero claro, hay una incertidumbre laboral y sobre todo yo creo que estas generaciones que están ahora estudiando van a sufrir unos cambios. Entonces, bueno, creo que muchas veces se os llama, ¿no? Se les llama generación de cristal, Sí. cuando quizá sí, efectivamente, no han vivido grandes guerras ni grandes hambrunas, pero a nivel psicológico hay la gente que ha tenido que pasar el COVID justo en plena adolescencia, que es el momento en el que más necesitas estar fuera con tus amigos, ¿no? O sea, gente a quien se le ha robado verdaderamente momentos casi únicos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creo que es una generación que viene curtida. ¿Crees que esto de que a lo mejor la generación Z sea como, bueno, tenga más presente como la salud mental, es consecuencia de que en anteriores generaciones pues se ha dejado un poco de lado? Sí. Y han sufrido y han visto, ¿no? Lo Ujú. que sus padres no... Y bueno, o sea, no sé si has visto The Last of Us, Sí, sí, sí. ¿vale? Pero me viene un poco a la mente, pues no estoy haciendo ningún spoiler, ¿vale? Pero un poco lo que dice Joel, ¿no? De su padre, pues a ver si yo puedo hacerlo un poquito mejor. Y yo creo que es cuestión, ¿no? Esa esperanza de, pues, esta generación lo está haciendo un poquito o bastante mejor en este sentido. Pero, voy a decir un pero, creo que también nos hemos pasado de frenada a veces en llamarlo que- todo ansiedad y todo depresión. Me da esa sensación, o sea, me da la sensación, y además de Last of Us, sin hacer spoiler, creo que es un ejemplo muy bueno de cómo Joel es de una manera, pues, muy estricta a lo mejor, y cómo Ellie sale totalmente opuesta. Entonces, joder, ¿por qué no se da este término medio? En plan, no podemos ir generación a generación calibrando en lugar de ir de un extremo a otro todo el rato. Bueno, pero es que eso es natural de la adolescencia y el proceso madurativo. O sea, hay un proceso que es necesario, que se llama el proceso de individuación, que es como, joder, tantos libros, tantas películas los recogen en lo que llamamos el viaje del héroe, ¿no? Que es como me separo completamente de mis padres, incluso de mis valores, de lo que se ha estipulado y trazo mi propio camino, me cuestiono, o sea, es súper sano. Muchas veces me voy al extremo, ¿no? Pero la idea siempre de esto es que sea un camino de retorno, de un cierto retorno, ¿no? No que vuelvas a mimetizarte con los padres, pero que de alguna manera las cosas vuelvan a integrarse y a colocarse en su Sí, sitio. suavices. Comentábamos antes y hablabas ahora de inteligencia artificial. ¿ChatGPT está presente en nuestras vidas? Totalmente. ¿Puede usar ChatGPT como terapeuta? Ahora mismo, con los modelos que tenemos, rotundo no. Rotundo no. Y tengo una anécdota, ¿no? Reciente con una paciente que fue muy difícil de diagnosticar, pero al final hemos conseguido ver que tiene un trastorno psicótico, ¿vale? Ujú. Y ella durante mucho tiempo, son trastornos difíciles de diagnosticar hasta que tú vas viendo, ¿no? Las cosas. Y entonces ella inicialmente me hablaba de que sus padres eran perversos narcisistas. Claro, eso es también un discurso que está muy en redes, que puede ser muy aprendido. Y claro, era bastante verosímil la narrativa que ella aportaba, ¿no? Hasta que ya, bueno, pues fuimos viendo, ¿no? Entre la psiquiatra y yo que era una narrativa demasiado exagerada y hay como ciertos parámetros en los que nos basamos para ver que no, que esto se trata realmente de un trastorno psicótico. Pero ella me mandaba pantallazos en muchos mails de las conversaciones que tenía con ChatGPT y todo lo que ChatGPT le recomendaba hacer con sus padres, que era básicamente sacarles de su vida y alejarse completamente y cosas que, bueno, que desde luego van en contra de lo terapéutico y desde luego de lo que necesita una persona con un trastorno tan severo como este, que es precisamente estar al lado de su familia. ¿Te diste cuenta rápido de que ChatGPT era un problema en este caso? No, o sea, en el primer pantallazo. Dije, o De sea, que como- por favor, ¿cómo puedes pasar de ave? O sea, esa respuesta jamás la daría un terapeuta. Si yo me paso, o sea, mi trabajo consiste en muchas cosas, pero fundamentalmente en lo que tú me estás contando como paciente, yo estoy calibrando, interpretando y viendo siempre, o trabajando siempre con esa subjetividad, que lo que tú me cuentas, evidentemente yo quiero creérmelo, pero siempre hay una subjetividad y mi trabajo es leer entre líneas para ayudarte a entender muchas veces la realidad desde un punto de vista externo algo más objetivo. ¿Es normal que el paciente mienta al terapeuta? Sí, claro. O sea, es decir, pero por supuesto, ¿no? Y de hecho eso es algo que se va trabajando a lo largo del proceso terapéutico Ujú. y que muchas veces tú como terapeuta lo vas detectando, ¿no? Como hay como una sensación
como de falta de congruencia. Queremos gustar, queremos, ¿no? O sea, tenemos ese punto de estabilidad social. Hay muchas cosas que si no me las puedo reconocer a mí mismo, ¿cómo se las voy a reconocer a mi terapeuta? Pero llegan momentos en los que la persona ya rompe y es capaz de verbalizar y decir en voz alta aquello que nunca ha podido decir, pero pasa continuamente, francamente. Esa capacidad que te ha dado el poder detectar a lo mejor que una persona no te esté contando la verdad o que te esté obviando algo, ¿la has podido utilizar fuera de terapia? Pues la verdad es que no tengo ahí del filtro tan ajustado. Claro, por ahora. Claro, porque yo ahí en terapia tengo una posición privilegiada de yo estoy aquí, te observo, pero cuando estoy en mi vida privada soy mucho más subjetiva, claro. Quiero también comentar contigo una adicción que yo creo que está muy extendida pues, en mi generación, que es todo el tema del móvil. ¿Somos adictos al móvil? Somos completamente adictos al móvil. Vosotros, nosotros, mi padre no para con TikTok, que ya le tengo que llamarle atención, ¿vale? O sea, es que son herramientas muy adictivas. Creo y yo pienso que en unos años equipararemos, ¿no? O sea, nos veremos usando TikTok así antes de dormir, sin parar, sin parar, sin parar, y nos llevaremos las manos a la cabeza hasta el punto de que nos llevamos ahora la mano a la cabeza pensando en que la gente fumaba en la consulta del médico. Creo que va a ser equiparable, ¿eh? Porque los estudios que salen en el efecto que tiene para el cerebro, para las funciones ejecutivas, en términos de sistema de recompensa dopaminérgico, son estremecedores. En términos de descanso, hay una gran epidemia de insomnio y de cansancio en adolescentes por el uso del móvil. Yo, además, me ha pasado a mí ahora, gracias a Dios, pues estoy durmiendo ya bien, porque también, ostras, he intentado bajar un poco con el móvil, pero sí que veo que hay una correlación muy directa entre el descanso y el uso que haces Sí, claro, del móvil. por la luz azul. Y por el nivel de... O sea, yo muchas veces le digo a los pacientes, Sí. digo, tú coges y antes de dormir te tomas un café, te fumas un piti, te tomas un cubata, ahí en la cama. No lo haces. No. Entonces, pues estás haciendo algo que para tu cerebro es prácticamente equivalente. Algo que yo recomiendo, que yo lo hago y me ha venido muy bien, y en pacientes les ha venido muy bien, es poner a partir de aproximadamente cuando ya cae el sol, el filtro de luz roja en el móvil. Yo en general recomiendo a todo el mundo que ponga en su casa, que además no es tan caro, luces de esas inteligentes, ¿vale? Y que cuando empieza a caer el sol ponga luz roja, que esto parece, yo creo que mis vecinos se tienen que pensar que mi casa es un puticlub básicamente por la noche, pero de verdad que hay cada vez más evidencia de que eso lo que hace es mandarle a tu cerebro la señal de que tiene que empezar a segregar melatonina, ¿vale? Entonces, que es el equivalente a mirar el horizonte cuando el sol está bajando. Y sabemos que eso potencia la capacidad de dormir en un porcentaje enorme. Entonces, si le ponemos la luz roja al móvil, primero, es muchísimo menos interesante lo que te está diciendo TikTok o Instagram porque no lo ves tan bien. Y segundo, ya quitas todo ese efecto, ¿vale? del cerebro activado. ¿Cómo puedo detectar que soy adicto al móvil? Vas al baño con el móvil, no, o sea, si al final es... O sea, no es un tema tan cuantitativo, entiendo, ¿no? Que también, o sea, entiendo que si pasas cierto límite de tiempo con el móvil, sí, pero es un tema más de, oye, ¿qué sensación te da a ti cuando no tienes el móvil? ¿Cómo se mide la adicción al móvil? Porque Cuantitativa y cualitativamente, o sea, yo creo que cuantitativamente es en qué medida, en qué porcentaje de tu día estás sin el móvil, que sí creo que es súper importante tener espacios en los que el móvil no esté presente, lo comentaba fuera de cámara, ¿no? O sea, para mí es un privilegio estar tantas horas al día solamente mirándole a los ojos a una persona y sin el móvil, ¿no? Pero tengo que decir que lo primero que hago cuando termino de trabajar es mirar el móvil, evidentemente, ¿no? O sea, porque vivimos hiperconectados y yo creo que eso es algo que tenemos que revisar. Pero es que de verdad que creo que es una epidemia, o sea, muy pocas personas se salvan. Hay un fenómeno, no obstante, interesante que yo empiezo a observar, por ejemplo, en mis primas, que tienen como 18, 19, 20 años, y es que contestan muy poco a los WhatsApps. Igual soy yo porque soy su primo mayor y pasan de mí, pero me da la sensación que la gente empieza a estar muy saturada de tanta comunicación, de tanto... y empezamos un poco como a espaciar. Mira, o sea, yo creo que hay que encontrar un balance, o sea, que el móvil es bueno, que nos ha traído cosas muy chulas, o sea, que hay una cosa que se llama el efecto Flynn, que es un efecto que han medido, ¿no? Que en las últimas décadas nuestro CI ha estado subiendo, no recuerdo cuántos puntos, pero bastantes puntos por década. Es decir, que probablemente nuestros bisabuelos, pobrecitos, en comparación con nosotros, rozaban
lo que ya se consideraría como casi una discapacidad intelectual, ¿no? Porque ahora cada vez somos más inteligentes. Lo interesante es que se está revirtiendo y empezando a revertir el efecto Flynn. Hay mucho debate acerca de si la IA nos va a hacer más tontos Claro. o el estar todo el día como conectados a algo externo, pero que el exponernos a tanta información, a tantas cosas, a aprender, pues al final nos viene bien, pero sí que hay que medir espacios, ¿no? O tener espacios en los que simplemente podamos estar con nosotros mismos o con otros seres humanos o con el entorno. Sí, además es que te sientes hasta mejor. O sea, si es que se ve muy claramente cuando luego, oye, tú tienes a lo mejor un problema de adicción al móvil que estando sin él es que es directa la reacción. ¿Qué, qué te hace estar adicto al móvil? ¿Es un tema de dopamina? Sí, o sea, las descargas, es un tema de dopamina, pero lo que llaman como un poco la dopamina barata, la dopamina la dopamina es un neurotransmisor que normalmente se asocia a estados en los que tú te has esforzado por algo, lo has logrado y entonces hay una descarga, una gratificación, ¿no? En la que has conseguido algo, ¿no? El problema es cuando hackeamos ese sistema, ¿no? Y nos inventamos como un shortcut ahí y entonces sin ningún tipo de esfuerzo recibimos una recompensa, que puede ser un reel de gatitos que mira qué risa me está haciendo, o que puede ser... Bueno, hay muchos reels que yo veo que parece que están casi estudiados para eso, oye, que parece que acabas de terminar una maratón y que la has terminado tú. Todo. Si te fijas en la evolución del cine, Ujú. tiende a eso. De hecho, ¿no? O sea, escuchaba, no sé qué director de cine era, ¿no? Que a día de hoy es que ya los clips cinematográficos tienen que estar en 30. O sea, el otro día veíamos con mi hija la película Trolls, sin más. Escucha, la quitamos porque dije, esto es dañino para su cerebro. O sea, es un nivel de pum, 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 pum. Bueno, hay una tendencia muy de padres de que creo que solo ponen dibujos del año X, Claro. no recuerdo qué año, un poco por eso, por el frenar los estímulos que hay en... Yo soy de esos. Vamos, yo soy de esos de que no le pongo nada, pero en general así una tarde que estábamos un poco malos todos, pues dije, venga, vamos a poner y sí, es alucinante, ¿no? Cómo se ha movido todo a una, o sea, a una hiperestimulación que al cerebro le deja tonto, básicamente. ¿El ayuno de dopamina tiene sentido? Claro. Tiene sentido, a ver, necesitamos la dopamina, el cerebro la va a generar igualmente, pero tiene sentido el ayuno, no el ayuno de dopamina, sino el ayuno de ese tipo de conductas que generan dopamina barata o que generan dopamina sin esfuerzo, es decir, ayuno de redes sociales. Por supuesto que luego yo creo que hablaremos de ello, de pornografía y de todas, de consumo de drogas, ¿vale? O sea, de cosas que me vayan a dar una recompensa sin un esfuerzo. El esfuerzo es fundamental. Vale. No, me queda muy claro y además, ostras, creo que se traza muy clara la línea que, oye, no hay que pasar, que es que muchas veces sí que parece que a lo mejor un poquito está bien, que entiendo que en muchos casos un poquito no pasa nada, pero claro, es que está diseñado para que no sea un poquito nunca. O sea, yo no creo que sea Ujú. inocuo y cada vez salen más estudios, ¿no? Sobre todo el efecto que esto tiene en cerebros en formación. O sea, Ya. si tú le das un móvil a un niño de 11 años, estás ya generando, o sea, estás haciendo que ciertas funciones no se estén desarrollando. Ujú. Y desgraciadamente ahora cada vez vemos más a los niños aquí. Entonces yo sí que creo que en ciertas edades tendría que ser un 0 o un 2% muy, muy ¿Están condicionando mucho las redes sociales la manera en la que nos relacionamos? claro, claro. ¿Cómo ha evolucionado esto que se dice de que yo, claro, puedo tener ejemplos de mi generación, pero yo no sé hasta qué punto esto ha sido así siempre o no? ¿La gente ahora es como más reacia el contacto físico a hablar con alguien en persona? ¿Esto es verdad? Hay estudios, por ejemplo, que dicen que las generaciones jóvenes son las que menos sexo están teniendo Bueno, vale. de la historia. ¿Por qué? Porque es que hay tantos distractores, ¿no? O sea, que al final un paciente me decía, es que mira, estoy con amigos y me están contando sus historias, sus problemas, sus tal. Y es que me nace ponerme con el móvil. Claro, porque el nivel de, ¿no? O sea, como de esfuerzo Ujú. cognitivo, emocional que tienes que hacer estando con un móvil así enganchado es ínfimo en comparación con escuchar a tu amigo, pensar, acordarte, empatizar, razonar. Ujú. Pero es que
nos estamos haciendo amebas prácticamente. Y yo creo que también debe haber un punto de que, y ahí influirá la pornografía, entiendo, de manera bastante directa. Claro, tú tienes al alcance de tu móvil el tener ese placer, entonces, ostras, no hace, o sea, como que yo creo que hay un razonamiento bastante extendido de ya no lo tengo que buscar tanto. Esto es súper peligroso. El melón de la pornografía es... O sea, la pornografía... bueno, o sea, por tantas razones, ¿no? O sea, por la explotación humana que conlleva lo primero, que, o sea, que no podemos dejar de mencionar eso. Pero luego, sobre todo en cerebros jóvenes, lo que se ve y lo que nos dice la ciencia es que altera de forma prácticamente, podríamos decir, definitiva, los circuitos de recompensa, que es, o sea, el sexo, el placer, es como lo más, de las cosas más profundas que tenemos grabadas en el cerebro. Y si tú estás, o sea, tú piensas todo lo que hace tu cerebro y todo lo que aprendes hasta llegar a acostarte con una persona. Es decir, es inteligencia emocional, son habilidades sociales, es conversación, es empatía, es leer al otro. Entonces, es que te saltas todo eso, ¿no? Y volvemos a la descarga buena y real de dopamina. Me he esforzado, he trabajado por todo esto, aunque haya sido un camino bueno de placer, de tener una cita, jijaja, estoy en una discoteca, pero he hecho un camino y luego obtengo una recompensa. Sin embargo, en la pornografía esto es como automático y lo que se ve además es que como son descargas de placer tan efímeras, tan cortas, y esto yo lo he visto desgraciadamente, pero a ejemplos exacerbados en consulta, cada vez necesitas un estímulo más grande. Y lo que yo veo mucho es, y esto tengo un compañero, un amigo que se llama Alejandro Villena, que le podéis seguir todos, que es maravilloso y habla muchísimo de esto, ¿no? Ha investigado acerca de esto. Cada vez voy a necesitar cosas más tremendas para excitarme. Hasta el punto, yo tengo un paciente que llegó, o sea, empezó a consumir pornografía con 13 años y con 20 estaba en unas prácticas vejatorias, pero de una crueldad. Claro, Y era, porque luego te lo llevas a tu vida real, entiendo lo que... incluso lo hacía online con otras personas y ya dio el paso de hacerlo efectivamente con otras personas en la vida real, pero, o sea, una persona que de apariencia completamente normal, que dirías, ¿esto cómo puede ser? Una persona que no había sido abusada, o sea, no tenía una historia de abusos ni de un especial trauma. Y acabó así, ¿no? Porque el cerebro cada vez necesita, y luego sobre todo otro problemón es que en muchos casos hay mucha disfunción sexual porque lo que yo tengo ya o sea, lo que me está sucediendo en la relación sexual real ya no me excita. ¿Cómo puedo hacer para dejar la pornografía si estoy adicto? Apaga el móvil y el ordenador, eso lo primero, ¿no? Hay grupos de terapia. Ahora hay una asociación que está muy bien, que os recomiendo si tenéis este problema, que se llama Dale una vuelta. Y ellos hacen terapia grupal y dan formación para esto. Pero que yo creo que lo principal y fundamental es consumo cero. O sea, como en cualquier adicción, ¿vale? O sea, si tú quieres dejar de fumar, no te puedes echar un piti al día. Tienes que cortar de raíz. Entonces, fundamentalmente, encontrar sustitutos conductuales. Si justo tú ibas a ver pornografía antes de dormir, pues genera otro hábito que te permita. Y luego, lo que más funciona es hablarlo con alguien. Ir a terapia te va a ayudar muchísimo, porque te va a liberar y el terapeuta te va a dar estrategias a medida, pero háblalo con alguien, háblalo con un amigo, háblalo con alguien de confianza, porque en el momento en el que lo pones ahí fuera, primero, tomas conciencia del problema y segundo, ya, ¿no? O sea, como que ya de alguna manera te comprometes con eso. Pero es que lo primero es pensar en la salud sexual y relacional y que se ve altamente comprometido. Quiero hablar también contigo de relaciones y de amor. Me interesa mucho escuchar pues eso, un poco tu visión, teniendo tú el contacto que tienes diario con historias reales. Si estás viendo esto, por favor deja un like y suscríbete, que no te cuesta nada. ¿Escogemos bien a nuestra pareja? Pues en mucho grado. Yo estoy muy sesgada porque trabajo con personas que sufren y que les va mal, evidentemente, pero lo que yo veo en consulta, no.
no se nos enseña. O sea, yo de las primeras cosas que suelo hacer con pacientes es ayudarle, con pacientes que vienen con problemas relacionales, es ayudar, primero, a hacer una ITV relacional, ¿no? O sea, que yo creo que es muy ilustrativa y podemos pensar que las relaciones se asientan metafóricamente en 4 pilares, ¿no? En el compromiso, en la pasión, en la intimidad emocional y en el proyecto vital. Y entonces les ayudo a evaluar, ¿no? O sea, en qué medida su relación pues, cumple ciertos estándares mínimos, ¿no? O por dónde están las fugas y en qué medida podemos solventarlas. El compromiso tiene que ver con la medida en la que te abro hueco a ti en mi vida. Para mí, evidentemente también en qué medida pues, no estoy con otras personas cuando estoy contigo, ¿no? Sí. Pero o sea, si algo caracteriza el tener una pareja, ¿no? O debería caracterizar, es que tú eres la persona a la que elijo y tratamos de, metafóricamente, ser uno, respetando nuestra autonomía, nuestra individualidad, pero vamos a una, somos equipo. Entonces, ¿en qué medida tenemos un compromiso de, si yo me pongo mala, vienes a verme o vas a la farmacia a comprarme unas medicinas? Si mi padre está enfermo, ¿me acompañas al hospital a verle? ¿No? Luego tenemos el pilar de la pasión, que es verdad que en gente joven no se suele ver tan afectado, porque evidentemente las hormonas, sobre todo los 2 primeros años de relación, eso está efervescente, pero sí que hay un aspecto que no puede, o sea, aparte de la atracción sexual mutua y la capacidad de dar cariño, ¿no? Y ternura, que es muy importante en una relación, también el nivel ¿no? O sea, el nivel de admiración que se tiene, eso es súper importante. Y luego la intimidad emocional. O sea, ¿en qué medida yo soy capaz de contarte cualquier cosa que me pase y de recibir y entender y escuchar cualquier cosa que a ti te suceda? O sea, ¿en qué medida somos de verdad compañeros emocionales? Y la última, a la que la gente normalmente no le presta casi atención y me parece como fundamental, es el proyecto vital común, o al menos la compatibilidad de proyectos vitales, ¿no? O sea, ¿qué horizonte vital tenemos cada uno y cómo es esto compatible? ¿Qué importancia tiene el tener una visión del futuro similar? Fundamental. Es que si no, eso hace aguas. O va a hacer que de alguna manera eso siempre sucede, Sí. ¿no? O sea, que, oye, pues yo tengo que renunciar a alguna cosa para ti, ¿no? O por ti o por el proyecto común, o la vida te va a poner obstáculos y va a hacer que tengas que cambiar completamente, de alguna manera, tu visión, tu horizonte. Pero, sobre todo a edades tempranas, si yo quiero viajar, si yo tengo ambición laboral en no sé qué, si yo quiero hijos y tú no, o sea, hay partes, ¿no? Bueno, es que no son compatibles, ¿no? Y no deberíamos de renunciar a quienes somos o a nuestros ideales simplemente por tener a alguien al lado. Si uno de los dos quiere tener hijos y el otro no, No. ¿para ti es una red flag? O sea, para mí es, o sea, es que ¿dónde va esa relación? Que luego hay muchas salvedades, es decir, si tú con 20 años o con 21 me estás diciendo no quiero tener hijos, bueno, o sea, hay gente que es tajante y te da muchas razones por las cuales no, pero Sí, que que a lo es mejor verdad que luego se te suaviza el pensamiento, ¿no? normalmente eso luego, pero ya en unas ciertas edades creo que es de las primeras cosas que habría que hablar. Y ya no solo eso, ¿no? Sino, oye, ¿qué papel tiene tu familia en tu vida? ¿Qué papel tiene el trabajo en tu vida? ¿Te ves viviendo en otro país? O sea, como muchos aspectos que eres religioso, ¿no? Em, ¿Qué papel tiene? Yo esto me encuentro también en muchas discusiones. El cuidado personal, o no, ¿haces deporte o no haces deporte? ¿Valoras, no? O sea, ¿qué cosas valoras en la vida? Yo creo que no es tan importante que nos guste la misma música ni las mismas pelis, sino qué visión como más existencial tenemos de la vida. ¿Es bueno tener una personalidad parecida? ¿O No, de hecho te diría que no, que es mejor casi tener una personalidad complementaria. Lo que pasa es que hay básicos, ¿no? O sea, hay cosas que deberíamos tratar de buscar en cualquier ser humano o al menos de pedírselas a cualquier ser humano que esté con nosotros, ¿no? O sea, pues la responsabilidad afectiva, la empatía, ¿no? La capacidad de escucha, mm, la reciprocidad, el respeto mutuo, ¿no? Pero alguien que sea como nosotros, bueno, es que tampoco nos va a aportar tanto en el fondo, ¿no? ya es verdad que muchas veces te buscas apoyar en la otra persona o aprender o cosas nuevas, De, ¿no? de hecho, te diría que no suele ser, o sea, que buscamos muchas veces polos, no opuestos, tampoco hay que ser los opuestos, pero que siempre buscas, o sea, algo que sea diferente a ti. No nos suele provocar deseo aquello que
que ya tenemos o que es parecido a nosotros. ¿Es importante hacerse todas estas preguntas en una fase inicial de la relación? Sí, yo digo, si yo esto me lo hubiese planteado, no, en la adolescencia, o sea, si tú esto se lo te hubieses planteado en la adolescencia, yo digo, ¿cuántas horas de terapia me hubiese ahorrado? Sí. Me apunta una palabra que has dicho que es la de admiración, que ostras, me ha sorprendido mucho porque no la había escuchado antes. ¿Es importante admirar a tu pareja? Es necesario, fundamental. Cuando se pierde la admiración, algo muy profundo se está corroyendo. Y ahí empieza la debacle de muchas parejas. O sea, Ujú. cuando de repente es recuperable, ¿vale? Porque al final piensa, si nos vamos al punto previo, ¿no? Que es Ujú. mirar. Es que muchas veces esto ya son, pues yo también atiendo a gente mucho más adulta, ¿no? O sea, en periodos mucho más largos, ¿no? De un matrimonio de años, pues tiendes un poco a fusionarte, ¿no? O se han perdido aspectos de juego, de diversión, pues porque la vida ha sucedido, ¿no? Entonces, primero hay que empezar mirando al otro, mirándole como un ser diferente, porque hay veces que es que ya Ujú. estás fusionado y solapado. Em, y empezar a entenderle, ¿no? Porque muchas veces, claro, es que nos pensamos, me encanta lo que dice Isabel Allende, ¿no? Que la escuché el otro día en una entrevista y decía, esta mujer se ha casado con Isabel Allende, si no la conocéis, es una mega escritora, ¿vale? Chilena, muy famosa, pero muy mayor. Y entonces ella se ha casado como 4 veces, ¿vale? Y ella dice, mira, una relación dura lo máximo 20 años. Y a lo mejor puedes seguir con tu misma pareja. Yo no digo que te divorcies a los 20 años, pero que sepas que de alguna manera esa relación tiene que cambiar, tiene que cerrarse y hay que empezar una nueva. Yo añadiría que una relación normalmente a los 10 años Ujú. se va transformando. Y hay que renovar los votos. No es lo mismo lo que tú admiras de tu pareja cuando tienes 20, 24, 25, que lo que vas a admirar de tu pareja cuando tengas 30 y pico, 40, porque las personas vamos evolucionando, pero siempre hay que cultivar esa mirada, ¿no? ¿No? O sea, de mirar al otro, de ensimismarte en el ser humano que es. Ujú. ¿Qué 3 preguntas crees que son importantes que nos hagamos a la hora de escoger pareja? Uf, qué bueno. A ver si lo podemos desarrollar aquí. O sea, lo primero, creo que la reciprocidad me parece fundamental, o sea, el nivel de hasta qué punto, y no es, o sea, que una relación no tiene que ser 50-50 y volvernos Ujú. obsesivos de, es que si no me dice de quedar X veces, pues entonces, pero que exista una reciprocidad, que exista una empatía, y luego la capacidad, como esa competencia emocional, ¿no? O sea, yo me fijaría mucho en cómo habla de situaciones difíciles que le han sucedido, o sea, como el manejo de la vulnerabilidad, que es otro punto fundamental en las personas, ¿no? O sea, cómo soy yo capaz de hacerme vulnerable, de contener esa vulnerabilidad, de explicártela y también en el fondo de contener la tuya, porque es muy importante, ¿no? Luego nos encontramos personas que es que son incapaces de hablar de problemas, de sostenerte si estás llorando, de... Entonces, creo que con esos 3 parámetros... Y luego, aparte, de verdad, preguntar, oye, ¿pero qué quieres tú en la vida? ¿Hacia dónde vas? ¿No? O sea, No, me quedo, desde luego, de todo saco la conclusión de que lo más importante, o una de las cosas más importantes es de aquí a futuro. O sea, y de que luego primero me eso parece. puede cambiar, ¿no? Pero reflexionar acerca de qué valores te mueven a ti, Ujú. ¿no? ¿Qué ideales? ¿Ha cambiado mucho la forma en la que nos relacionamos? Sí, yo creo que sí. O sea, creo que cada vez tendemos a relaciones más líquidas. Y bueno, que es que, a ver, o sea, Ujú. hay datos objetivos y fehacientes, ¿no? O sea, el nivel de divorcios en nuestro país y en el mundo en general es abrumador. Em, Creo que hay una crisis pero sobre todo en la comprensión que tenemos acerca de lo que es el amor. Ujú. Porque, de nuevo, ¿no? En una sociedad hiperemotiva, estamos entendiendo el amor como un sentimiento, como algo que te nace, como algo... Y el amor realmente es un trabajo diario y se construye en el día a día. El amor tiene muchas fases, esto, o sea, es decir, las redes están llenas de estas fases, ya no las sabemos, pero solamente por repasar, o sea, hay una fase inicial súper Ujú. química, maravillosa, ¿vale? O sea, hay que vivirla, que dura
1, 2, 3 años si tenemos mucha suerte y nuestro cerebro, la química la tiene ahí en todo lo alto, que es la fase del enamoramiento. Eso es química pura, eso son las mariposas en el estómago, estoy obsesionada con mi pareja, eso es una locura transitoria, pero eso pasa, Ujú. ¿vale? Y eso da paso, que es normalmente cuando empiezan a haber las primeras crisis de pareja, a esa elección consciente de, ¿eres tú la persona con la que yo quiero empezar a construir cosas? Y eso ya tiene mucho más que ver con la razón y con el propósito vital que con las emociones. Las emociones evidentemente están ahí, pero no esa pasión desbordante y atracción que sentimos en los primeros años. Y yo creo que asociamos a día de hoy, o yo me encuentro mucho en consulta con gente joven que eso, a los 2, 3 años me dicen, es que creo que ya no estoy enamorada. Digo, a ver, ahora Empezamos. Ya. empezamos, ¿no? Ahora es cuando tenemos que decidir. Una cosa que me da mucha curiosidad también es todo el tema de las relaciones a distancia. ¿Una relación a distancia es posible? Sí, pero yo lo que me encuentro Ujú. es que generan muchísimo sufrimiento. O sea, creo que una relación a distancia es posible si sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Muchas veces no salen adelante, ¿no? Pero me voy de Erasmus o me voy un año con el trabajo a no sé dónde. Sí, vamos, yo he estado hace poco en la boda de 2 amigos que han tenido una relación a distancia y lo han conseguido. Pero también veo muchísimo sufrimiento en relación a eso. ¿Es importante tener un deadline en una relación a distancia? Sí, sí. Sobre todo ya cuando eres más adulto, ¿no? Y, oye, pues cuando queremos empezar a vivir Ujú. juntos o cuando quiero tomar ciertos pasos en mi vida o si queremos tener hijos o no. Sí, totalmente. ¿Existe el amor para toda la vida? Creo que se puede construir. Recuperando lo que dice Isabel Allende, o sea, hay que renovar esos votos e ir adaptándonos a la persona en la que nos vamos convirtiendo, en la que el otro se va convirtiendo. Ciertamente es algo que cada vez sucede menos y que hay que atesorar y admirar cuando sucede. Mm, pero creo que se puede construir. Y de hecho, o sea, hay un concepto que a mí me parece muy interesante en general en los vínculos, pero sobre todo en los vínculos de pareja, y es la reparación, la capacidad de reparación. Para muchas personas, ¿no? A pie de calle decir, "Ay, una infidelidad es algo insalvable, yo nunca perdonaría una infidelidad". Bueno, lo que yo veo muchas veces en consulta es que cuando a uno le pasa, realmente el potencial de reparación es enorme. Y hay que empezar a abrir la caja de Pandora y a ver todo lo que hay detrás y en muchas ocasiones las parejas salen hasta reforzadas, te diría, con voluntad mutua, claro. Ostras, comentabas antes una cosa que es muy curiosa, que es como esta estadística del divorcio que se saca. Claro, es una realidad que ahora la gente se divorcia mucho más que antes, pero ¿haces la lectura de que realmente eso es una tendencia que ha cambiado ahora? O no sé si también tiene influencia que, claro, hace 80 años no te podías divorciar. No teníamos derechos Claro, nosotras por para eso, entonces, divorciarnos. no sé hasta qué punto eso ha cambiado realmente o es una cosa que antes se oprimía y que ahora, oye, sigue siendo de la misma manera, pero que se permite. Creo que son los 2 factores, o sea, que afortunadamente las mujeres tenemos derechos humanos, ¿no? Sí. Y libertad económica, financiera, ¿no? Que a nivel social ya no está mal visto. Pero sí que creo que hay poco espacio para la lucha en general, o sea, vamos a reparar esto, vamos a ver, ¿no? Cómo podemos enmendar aquello que no está saliendo bien. Luego lo que veo también mucho es con muy poca comunicación en la pareja y situaciones que llevan años, ¿no? Parejas que llevan años en una situación absolutamente precaria, de un completo abandono y claro, pues 15 años después, quizás es muy difícil reparar ciertas cosas. Entonces, por eso hay ese pilar de la intimidad emocional, ¿no? De poder decir, oye, ya no me siento como antes, algo me pasa, ¿no? O sea, poder realmente hablar en intimidad y con la vulnerabilidad pertinente de aquello que nos pasa para encontrar, bueno, esas fugas y enmendarlas a tiempo. Hay veces, bueno, hay veces que no es posible enmendarlo a tiempo y que hay que dejarlo. Me interesa mucho saber cuándo es el momento de terminar una relación. Mm, qué difícil. Yo creo que hay muchas veces, justo esta mañana tenía una paciente muy querida que está justo dejando a su pareja de 13 años. Em, Te lo va a decir el cuerpo, o sea, lo que la mente calla, el cuerpo lo grita.
muy a menudo empezamos con síntomas como, ¿no? O sea, de ansiedad, de insomnio, de es que no me encuentro bien, tengo dolores, estoy más irascible, me dejan, o sea, como casi síntomas depresivos, digo, pero que, y no, y hay que empezar a analizar pues la rueda un poco de la vida de a nivel estudios, a nivel trabajo, a nivel familia, cómo estoy, ¿no? Y muchas veces en esos análisis empezamos a reconocer de alguna manera que hay algo en la pareja que no está yendo bien. Yo creo que no, o sea, es importante no tirarlo todo por la borda así inicialmente, pero que hay momentos en los que hay que dejar ir. Yo le decía hoy a esta chica, desde el miedo no podemos estar, o desde la pena no podemos estar con una persona. Esto que se dice de que en el momento en el que ya piensas como una posibilidad el dejar a tu pareja, ya es que la tienes que dejar, ¿esto es así o no? Creo que es completa, o sea, es una señal de alarma evidente, em, pero no necesariamente, porque hay veces que tiene que ver con una crisis vital tuya, por ejemplo, ¿no? O sea, como típica crisis de paso a los 30, que quiero en mi vida, que... Entonces ahí es cuando hay que devolverlo a la pareja y tratar de trabajarlo de forma conjunta, pero sí nos planteamos, oye, ¿no? O sea, en qué medida le admiro, en qué medida quiero abrir mi vida a la suya, en qué medida la considero mi compañero emocional, y en qué medida nuestro horizonte vital hace match, pues ahí ya vas a tener muchas respuestas. O sea, yo creo que es una buena ITV para decir, ¿esto hace aguas o esto es enmendable, ¿no? ¿Qué factores ves que son los más desencadenantes a la hora de tener rupturas? Yo creo que, o sea, el tema de la falta, o sea, la incompatibilidad de perspectivas, la incompatibilidad emocional, o sea, Ujú. yo tengo una manera de expresarme, de entenderme, y tú estás en otro nivel completamente distinto por diferencias de apegos, una persona que es más apego evitativo, otra es más ansioso y eso, bueno, pues salta por los aires. Y luego también en diferencias en niveles de compromiso. O sea, pues para mí la familia no es importante, no quiero estar en las navidades de tu familia o no te voy a acompañar a no sé qué. O sea, como que, y desgraciadamente además que creo que cada vez tendemos a relaciones más líquidas en las que ese valor del compromiso no está presente. Entonces yo veo que todos estos factores hacen que las cosas estallen por los aires. Me sorprende que las infidelidades no son normalmente como la causa más habitual de... No, no lo que yo veo, pero sí que creo que cada vez, o sea, además la proliferación de las redes sociales, de Tinder, de todo esto, Sí. hace que estemos hiperconectados y que sea una causa más. Pero lo que yo me encuentro es que la infidelidad aislada, que bueno, o sea, eso de decir aislada también es una tontería porque normalmente es el síntoma de algo más profundo, ¿no? Pero es relativamente enmendable si la persona tiene voluntad. O sea, es muy diferente una infidelidad puntual, que ha sucedido, que tengo una crisis vital, estoy hecha un lío, a una infidelidad sistemática en la que te estoy mintiendo de forma deliberada, etcétera, etcétera. Mira, hablabas de Tinder, te quería preguntar cómo están influyendo aplicaciones como Tinder en el desarrollo de Bueno, nuestras yo relaciones. tengo que decir que por muy millennial que sea, yo me he casado con un chico que conocí en Tinder, ¿eh? O sea que El amor es a mi favor, posible. el amor es posible, al menos en mi época lo era. Em, o sea, sí que creo que hay un tema, o sea, deja muchos cadáveres emocionales. Porque claro, o sea, el nivel de esa sensación de soy desechable, ¿no? O sea, el ghosting es algo cada vez más prevalente, son interacciones súper efímeras y yo trabajo mucho con pacientes, o sea, el desgaste continuo, ¿no? De otro ghosting, o sea, otra vez una persona con la que de repente me he abierto emocionalmente, he quedado y de repente desaparece completamente. Y esto además, lo interesante es que lo veo en hombres y en mujeres. O sea, que no solamente ya son los hombres, que esto era como el perfil más clásico, sé que, porque claro, es que o sea, esa manera de interactuar lo que hace es que despersonalizamos al otro. No eres una persona, eres un avatar en la red. Puede ser que las personas que entran a Tinder entran buscando una forma de relación que a lo mejor no es la que este tipo de personas busca o una relación más estable.
Puede ser, o sea, yo creo que hay de todo. O sea, creo que hay de todo, porque Sí. lo que pasa es que la aplicación no hace bien ese match, ¿no? Entre, oye, yo creo que hay aplicaciones donde puedes poner, creo que en Bumble puedes poner si quieres una relación larga o no, pero claro, hay de todo. Y entonces muchas veces el que quiere una relación corta hace match con uno que quiere una larga y eso pues acaba en lágrimas. Comentábamos antes me parece un temazo todo el tema del poliamor, y me da mucha curiosidad saber tu visión. ¿El poliamor puede funcionar? Mira, o sea, yo además que tengo como una visión, pero ya antropológica, existencial, bastante formada, te diría en contra del poliamor. O sea, me parece que estar enamorado de varias personas a la vez es perfectamente posible. Incluso se da mucho, ¿no? En momentos en los que yo ya llevo mucho tiempo con mi pareja, estoy en una fase de amor mucho más consolidado, pero claro, menos dopaminérgico, y de repente aparece alguien que me activa la oxitocina, la dopamina, la serotonina de forma extrema, ¿no? Entonces, claro, estoy enamorado de dos personas a la vez, ¿no? Pero es que el amor no tiene tanto que ver con las emociones, como decíamos antes. El poliamor, quizá en edades muy tempranas, pues eso, es lo que decíamos antes, quizá en el instituto, en la universidad, casi todos hemos sido medio poliamorosos y todo tiene sus fases, ¿no? De diversión, de descubrimiento, de maneras de vincularse, pero en momentos de la vida ya más adultos, el poliamor me parece completamente insostenible y además incluso como una manera de rebajarnos humanamente, porque la vida tiene muchísimas aristas y muchísimas complejidades, ¿no? Y entonces, en el momento en el que sucede algo que nos va a suceder a todos de alguna manera, algún tipo de tragedia, algún tipo de dificultad, o algo muy bueno también, o sea, ¿con quién vas a compartirlo realmente? Hay algo, bueno, es un libro muy antiguo, pero que de verdad les recomiendo a todo el mundo, que se llama El arte de amar, de Erich Fromm, que es fue un psicoanalista clásico, y él habla de la necesidad humana que tenemos de superar este complejo de separatidad, ¿no? O sea, él plantea, ¿no?, que psicológicamente, dinámicamente, claro, nacemos siendo uno. Venimos a este mundo siendo uno con la madre. Y en el momento del nacimiento y posteriores meses, ya cuando empezamos a olernos la tostada de que de repente somos un ser humano separado de la madre, aparece ese primer trauma de la separatidad, ¿no? Que luego trae cola en términos psicoanalíticos. Y estar enamorado, crear una relación vincular con alguien, de alguna manera, entre comillas, repara y sana ese trauma de la separatidad, ¿no? El soy uno siendo yo independiente, ¿no? Pero emulamos ese ser uno y creamos cosas que no siempre tienen que ser tener hijos, ¿no? Pero estamos juntos, por eso yo digo que importante el horizonte vital. Estamos juntos ¿para qué en este mundo? Y crear eso y fomentar eso con no sé cuántas personas a la vez, lo siento Claro. mucho, no es posible. Y yo lo que veo en consulta, pero que evidentemente es una muestra sesgada, ¿vale? Pero lo que yo veo en consulta es que acaban como el rosario de la aurora. Me parece un resumen, es que no creo que no. Se creo me que echarán podamos encima a muchas personas en redes, pero es lo Bueno, que no, joder, pero mi es experiencia. que es tu experiencia, es que no es discutible. Quiero hablar también contigo de un poco de la felicidad, porque es verdad que se supone que cada vez tenemos más razones o, pues eso, más acceso a todo como para ser felices, pero sin embargo hay una sensación generalizada de que, oye, todo lo contrario, cada vez somos más tristes. Te quiero preguntar cómo es la vida de la persona más feliz que has conocido. Jo, se me viene a la mente, no sé si es la que más, ¿no? Pero se me viene a la mente un paciente que es genial. Y bueno, y fíjate que no está exento de problemas, que él ha luchado durante bastante tiempo contra obsesiones bastante fuertes que tenía. Pues es una persona absolutamente generosa, entregada hacia afuera. O sea, una persona con una mirada positiva, pero sobre todo como muy entregado a ayudar, a crear, tremendamente disfrutón. Y yo creo que esos son elementos fundamentales, pero luego con mucha orientación, eso, ¿no? O sea, como muy claro en qué quiero en la vida, hacia dónde voy, cuáles son mis metas, y bastante flexible. Creo que también hay un elemento a mí la felicidad es un concepto que, bueno, me parece que la felicidad es un resultado, ¿no? Pero que yo diría como la plenitud, ¿no? O el tener como una sensación de tengo un sentido y estoy pleno como consiguiéndolo, que tiene mucho que ver con esa capacidad de adaptación. Hay
tengo que traer este autor porque Ujú. llegaba el momento en esta entrevista, ¿no? Víctor Frankl, que te sonará porque es Sí, el sí. superviviente de los campos de concentración y autor de este libro que casi todo el mundo lee en el instituto, que es El hombre en busca de sentido, decía que hay, o sea, que todo ser humano, o sea, lo que nos une a los seres humanos en sumo grado es el que todos vamos a pasar por lo que él llamaba la tríada trágica, que es el sufrimiento ineludible, la muerte inexcusable y la culpa. La culpa porque de alguna manera todos vamos a obrar mal en esta vida y entonces vamos a tener que lidiar con esa culpa. Entonces, esas 3 experiencias de sufrimiento de alguna manera configuran nuestra vida. De hecho, él decía que no tendríamos que llamarnos Homo sapiens ni sino Homo patiens, porque el sufrimiento es inherente. Entonces, em, hay que prepararse para ese sufrimiento de alguna manera. Es súper, súper importante. Y la manera de relacionarnos, la manera en la que vamos ¿no? articular de alguna manera nuestras relaciones y nuestras vivencias, tiene que ir muy en esa línea, de alguna manera. ¿Hay algún hábito que tú veas que da más felicidad? Yo creo que la gratitud trae mucha felicidad. O sea, de hecho es algo que yo misma trato de entrenar y se lo recomiendo a muchos pacientes, ¿no? O sea, el valora las cosas que tienes y valora las cosas que tienes en el presente, ¿no? Entonces, algo que yo hago y que recomiendo a los pacientes por las noches es, en lugar de irte, que esto lo hace muchísima gente, es otro melón, ¿no? O sea, en lugar de irte a dormir con el móvil o la tablet, plantéate, o sea, ¿por qué das gracias en este día? Que esto parece muy cristiano, pero realmente creo que es un hábito espiritual que todos deberíamos de tener, ¿no? O sea, ¿por qué doy gracias? Y el doy gracias en muchos casos, o al menos en mis pensamientos muchas veces es, qué bien que estoy durmiendo en una casa protegida. Ujú. ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que pasamos como completamente por alto. Fíjate, ese es un hábito que yo he cogido desde hace no mucho y que ha mejorado, yo creo, la calidad de mi vida de una manera y te hace como ser consciente de todo lo que está pasando en tu día a día de una manera que no me había pasado antes. Quiero hacerte una de las últimas preguntas que la veníamos comentando antes, a raíz de una experiencia que he tenido recientemente con una persona religiosa que yo, de verdad, he sentido que no había visto una persona así de feliz en mi vida. Y te quería preguntar si la gente religiosa es más feliz. Muchos estudios indican que las personas religiosas o sea, que correlacionan, ¿no? Con más felicidad. Yo tengo que decir que, y también en base a la experiencia que yo he tenido con muchas personas religiosas, Ujú. no siempre. O sea, en casos de religiosidad muy rígida, de religiosidad como muy, muy jerárquica, incluso como una especie de narcisismo espiritual en el que realmente no hay como una creencia profunda, para nada correlaciona con mucha patología. Pero claro, o sea, la religiosidad involucra muchas cosas, involucra comunidad, Ujú. involucra la vivencia, una vivencia muy profunda que es necesaria, que ahora retomamos también eso de la felicidad porque quería sumar una cosa, ¿no? Pero la religiosidad involucra el elemento de la trascendencia, que es algo que los seres humanos necesitamos, ¿no? O sea, el dejar de mirarnos el ombligo obsesivamente y mirar más allá, ¿no? Al prójimo y al mundo, al universo, ¿no? Y hacernos grandes preguntas. Frankel de nuevo decía que el ser humano enferma cuando se mira a sí mismo, igual que el ojo, ¿no? Cuando el ojo, un síntoma de que el ojo está enfermo es cuando se ve a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, las cataratas, eso, ¿no? Que el ojo se ve a sí mismo y entonces no estás viendo. Y el ser humano es lo mismo, o sea, cuando el ser humano está demasiado metido en sí mismo, en su ombligo, en su cosa, en su individualismo, yo diría que es uno de los como grandes patologías modernas, Ujú. el ser humano enferma. Entonces, claro, las personas religiosas tienen esa mirada, ¿no? Hacia afuera. Y luego, este punto sano, ¿no? de entender que no todo está en nuestra mano. Entonces, bueno, ahí el neuroticismo pues baja. Pero yo creo que fundamentalmente es esa evidencia de trascendencia, ¿no? Y de un porqué y de un para qué más profunda. Y creo que hay mucho que aprender de ellos y rescatar, y yo reivindico profundamente el rescatar esa vivencia espiritual, no necesariamente religiosa, pero espiritual. Y espiritual no es hago yoga y me veo un matcha, ¿sabes? Sino realmente pensar en para qué estoy yo en este mundo, cuáles son mis valores que me mueven y en mirar más allá de mí mismo, ¿no? ¿Qué puedo yo aportar? No tanto qué me va a aportar a mí la vida, sino qué voy a aportar y en qué medida voy a contribuir yo.
Suena el timbre, estaría toda la tarde haciéndote preguntas, pero ya con esta pregunta despedimos. Me gustaría saber, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida y quién te lo ha dado? Jo, pues mira, me viene, seguro que hay muchos, pero me viene uno que me ha repetido mi madre mucho. Fíjate, es, Inés, todo tiene solución en esta vida menos la muerte. Mi madre esto lo sabe, pobre, porque su madre se suicidó con 23 años y su padre murió en un accidente de coche cuando tenía 25. O sea, le han pasado cosas difíciles desde una temprana edad y lo sabe, claro. Pero yo lo enlazo mucho con esta visión existencial, ¿no? De que por muy trágica que sea una circunstancia que nos suceda, siempre tenemos una libertad última de actuación, ¿no? De contraponernos a ese sufrimiento, y eso es algo que tenemos que activar, porque nos van a suceder tantas cosas, ¿no? Que eso, la crisis climática, la corrupción, la IA me va a quitar el trabajo, pero siempre tenemos una libertad última, ¿no? de elección y de contraposición frente a lo aparentemente inamovible. Y ya también, por último, citar, que me viene a la mente un autor existencial genial, que era un médico argentino que ha fallecido la semana pasada, Jerónimo Acevedo, que él decía: somos hijos de nuestro pasado, pero tenemos que ser padres de nuestro destino, de nuestro futuro, ¿no? Y entonces en esa línea, bueno, creo que hay que caminar. Qué bonito. Pues nada, Inés Bárcenas, muchas gracias por venir. A ti por traerme, me ha encantado.